Voy a empezar a grabar. ¿Puedes compartir pantalla ahora, Patricio? Sí, ya, Sí, ya. ya estamos. Mil disculpas, jóvenes. Después les cuento por qué ocurrió. Sigue nomás porque probablemente no vamos a recuperar a todos los estudiantes. No sé. Cuando tú me digas. Sí, parte nomás. Ya. Ahí vamos a tratar de ir apurando el tranco entonces. Eh, Bien, entonces siguiendo con cómo explican las mutaciones los fenotipos de acuerdo a la interacción entre alelos, si es dominante, recesivo y todo eso, vamos a ver a ver si lo podemos saltar esto y esto. Sí, después vamos a tener que ver por interno para saltarnos esta parte, Sergio, sí, porque me va a tomar mucho, a no ser que tenga hasta la 1:30, Sí, perfecto, hasta la 1:30, sí. ya, Si me ya, han dado no pro, tenemos 40 minutos. Así que de aquí ya, 40 minutos, ya. Así que estupendo, tranquilo, ya. ya. Entonces, acá tenemos dos tipos de osteogénesis imperfecta, ya, la osteogénesis imperfecta tipo 1, que es más leve que la osteogénesis imperfecta tipo 2. En ambos casos, los pacientes tienen fragilidad de fragilidad ósea, son muy susceptibles a la fractura. Eh, en este caso, un sujeto con osteogénesis imperfecta tipo 1 logra hacer un embarazo de término, eh, y puede seguir con su vida sin, o sea, con la dificultad que tiene tendencia a la fractura. En cambio, paciente con osteogénesis imperfecta tipo 2, eh, básicamente es un sujeto con muerte perinatal, básicamente porque acá al iniciar la respiración, la ventilación pulmonar, em, hay fracturas de la parrilla costal, ¿ya? Entonces eso limita fuertemente la sobrevida del paciente. ¿Cómo se explica la osteogénesis tipo 1 o tipo 2? Eh, Básicamente la osteogénesis imperfecta tipo 1, ¿ya? La más leve, tenemos una mutación en estado eh, dominante en el cual se produce un codón de término, ¿ya? Codón de término en el cual no hay suficiente proteína colágeno, ¿ya? Colágeno que estructura el tejido óseo, no hay suficiente, pero de todas maneras hay una parte que está eh, activa y funcionando, ¿ya? Lo cual hace que la función del colágeno sea parcial, parcial, pero lo suficiente como para eh, eh, desarrollar huesos frágiles. Sin embargo, en la forma severa de la osteogénesis imperfecta hay una mutación de sentido erróneo o missense, ¿ya? En el cual se cambia un aminoácido. Acá, el aminoácido que se cambia
básicamente es fundamental para que se forme esta estructura típica del colágeno, ¿ya? Que son 3 hebras. No sé si vieron colágeno, profe, Eh, en no biología, específicamente, no vimos cómo en se matriz organizaban extracelular, así. ¿no? No. ¿No? Ya. Ah, mira, no lo vimos. Entonces acá el colágeno es una molécula que se conforma a su vez por 3 moléculas, ¿ya? Que forman una espiral, ¿ya? Medio parecido al DNA, pero naturalmente no lo mismo. Eh, Acá el cambio aminoácido hace que se pierda esta espiral acá, ¿ya? Se pierde esta espiral y este colágeno que se estructura de mala forma, a pesar de que existe colágeno bien estructurado, este colágeno mal estructurado termina por impedir la estructuración correcta del hueso, ¿ya? La estructuración correcta del hueso. A pesar, insisto, de que hay colágeno normal. A esto hace que la enfermedad sea más severa. ¿Por qué? Porque finalmente toda la función de todo el colágeno de los huesos está alterada. Todo el tejido óseo está alterado. En cambio acá, en el caso de la derecha, hay colágenos que están funcionando parcialmente. Acá a la izquierda no. A esto le llamamos, a esta mutación le llamamos defecto dominante negativo. Dominante negativo. Es decir, esta mutación, además de afectar a su propia molécula, afecta a la función de la molécula normal. ¿Ya? Es como que interfiere, molesta, por así decirlo, a la molécula normal. Su presencia molesta y evita la función de la proteína normal. Profe, Dominante negativo. Dime. cambia solo un aminoácido, pero ese aminoácido hace que el colágeno no funcione bien. Claro, o sea, tienes una espiral. A ver, ahí tiene una espiral. Imagínate un resorte. Eh, si tú le cambias un aminoácido a esa molécula que forma el resorte, vamos a utilizar un término más práctico, se enchueca. ¿Ya? Se enchueca y al enchuecarse prácticamente destruye toda la estructura del hueso. ¿Ya? No sé, quedan todas estas moléculas sin la estructura que corresponde. Pero es una sola. Tiene que haber tienen que haber aminoácidos muy bien identificados en esta espiral para que se pueda mantener la espiral. Si cambias un aminoácido, esa espiral se enchueca y termina afectando toda la molécula al final. No sé si me explico con eso. Sí, sí, profe, gracias. Ya, súper, qué bueno. Profe, el de la Dime. derecha, ¿cuál es el cambio entonces? El cambio es que se produce, es, a ver, en ambos casos la mutación es en estado heterocigoto. A la derecha es heterocigoto para una mutación que produce proteína trunca. Desaparece la proteína en el fondo. Pero como es heterocigoto, hay un alelo normal que está produciendo colágeno de manera normal. No es suficiente. Hay haploinsuficiencia acá. No es suficiente, pero de todas maneras existe una función residual que hace que la parte de la derecha sea una situación más leve que la parte de la izquierda. No sé si Sí, me explico ahí. entiendo. ¿Y cómo se llama esa? ¿Qué cosa lo de la derecha? ¿Sí? Ah, la mutación en estado dominante explica el fenotipo por haploinsuficiencia. Como así,
por este efecto, haploinsuficiencia. Ya, gracias. Ok. Veamos entonces otro tipo de mutaciones que corresponde a la expansión de triplete. Triplete le llamamos a una secuencia corta de 3 nucleótidos, ¿ya? Y la expansión corresponde a que si tenemos repeticiones acá de estos tripletes, como se ve acá en la figura, podemos tener en un alelo con 8 repeticiones, un alelo con 5 repeticiones, otro con 7 repeticiones, es decir, cuántas repeticiones nosotros podamos imaginar, ¿ya? En el caso en que estas repeticiones estén en genes codificantes de proteína, vamos a tener un rango normal de repeticiones en el cual no va a haber un efecto fenotípico considerable, ¿ya? Por ejemplo, para síndrome X frágil se tolera, fenotípicamente hablando, entre 6 y 54 repeticiones. Pero estamos en problemas cuando superamos por largo las 50 repeticiones, llegando incluso a 1500 repeticiones. Ahí estamos en problemas y el estar en problemas significa que ese paciente con alta cantidad de repeticiones de CGG en un gen que vamos a ver a continuación, va a condicionar el fenotipo de síndrome X frágil. Síndrome X frágil que se constataba a nivel de microscopía, en el cual se observaba una constricción secundaria acá, diferente al centrómero, ¿cierto? El cual se explica por lo siguiente. Yo indiqué, y no sé si todavía no tienen la clase de expresión génica, ¿no? No, la hace la Lilian, ¿sí? Ah, pero viene después. Viene después, sí, Ya, 2 clases más. ya. Entonces acá las repeticiones de CGG en el, llamémoslo así, en el promotor del gen FMR1. El gen FMR1 es importante para la estructuración de la sinapsis del tejido nervioso, ¿ya? Estas repeticiones de CGG en el promotor son susceptibles a metilación. La metilación básicamente hace que este promotor sea menos activo. Se reprima la expresión del gen correspondiente. Por lo tanto, si tenemos muchas repeticiones de este dinucleótido CGG, vamos a tener una mayor represión de la expresión de este gen. Y por lo tanto vamos a estar impidiendo de que se estructuren adecuadamente las sinapsis en el tejido nervioso, ¿ya? Cuando ocurre esto, la pérdida de plasticidad de la sinapsis, tenemos retardo mental, autismo, fase dimórfica, como estamos viendo este sujeto acá, macroorquídea. No sé si me explico o tienen duda con respecto al síndrome X frágil. Profe, Dime. o sea, es que el síndrome de X frágil igual me quedó más claro, pero me confundí un poco con lo de la expansión de tripletes. Es como que dentro de un mismo gen empiezan a codificarse muchos más de los que deberían. Como que ahí me confundí un poco. Sí, la palabra expansión te queda poco claro. O sea, como en la diapositiva anterior, como que me enredé un poco, o sea, como dónde empiezan a repetirse una y otra vez, como que se repiten descontroladamente, o es porque es como solamente debería haber habido como una copia de tripletes y hay muchas más. Es que, a ver, uno de progenitora descendencia, ¿Ya? el progenitor segrega, por ejemplo, acá 15 repeticiones.
a su descendencia. Y ese sujeto tiene en todo su organismo 15 repeticiones. Recibe 15 y tiene en todo el organismo 15 y se mantiene toda la vida con 15. ¿Y eso como en cada cromosoma hay 15 o...? No, no, solamente en esta parte del cromosoma X. Ya, Aquí, específicamente donde está el gen FMR1. ¿Ya? ya. Y con eso no hay ningún... O sea, cuando hay, por ejemplo, 15 no hay ninguna patología y No, el organismo el funciona... gen se expresa, Ya, pero cuando una persona recibe más de 50, ahí eso ya es una mutación, porque entiendo. produce un efecto fenotípico. O sea, pero también sería genotípico y fenotípico, o solo fenotípico. Solo fenotípico, bueno, genotípico es la mutación, digamos, el cambio de secuencia de DNA. Ya, ¿Mm? ya, entonces como al recibir más se produce la mutación. No, la mutación es tener más tripletes. Ya, ya, ahora Esa es entiendo. la mutación. Claro, el cambio genético que determina el fenotipo correspondiente es eh, una mayor cantidad de repeticiones. Ya, ya ahora me quedó más claro. Gracias. ¿Listo? Si es que hay más dudas, me la hacen. Profe, Dime. es que una compañera está esperando si la pueden ingresar, por favor. Y aquí, como yo estoy con la diapo, no puedo hacer ingresar, tendría que... El profesor Sergio. Ahí la dejé entrar. Ah, ya. Gracias. Listo, por nada. Ya. Entonces ahí hay... Ya. Ahí hay diferentes ubicaciones en que pueden ocurrir repeticiones en varios genes, en variados genes. Ahí tenemos una diapositiva solamente para que la guarden. Yo no voy a preguntar esta, pero para que la guarden si es que tienen alguna, les toca ver un paciente después con alguna de estas enfermedades. ¿Ya? Esto no. Mutagénesis entonces. Mutagénesis. Mutagénesis se refiere al proceso en el cual se producen cambios en la secuencia del DNA, los cuales posteriormente se van a derivar en mutaciones. La mutagénesis entonces puede ser producida por agentes internos, por agentes endógenos, como por ejemplo acá hay un proceso de tautomerización que es cambios propios de las moléculas de base nitrogenada. Ya eso no ocurre por inducción de ningún mutágeno externo, o producto de moléculas que producen cambios genéticos, moléculas externas, que son mutágenos. ¿Ya? Acá tenemos varias que también no quiero que se las aprendan ni revisen en detalle todas estas, pero la cosa es que sepan de que hay compuestos químicos que producen mutaciones, ¿ya? Que producen cambios a nivel de la secuencia, o sea, de la estructura del DNA. Acá hay uno, que es el gas mostaza. El gas mostaza es capaz de modificar covalentemente a los nucleótidos. Covalentemente me refiero a agregar eh, estructura química a un nucleótido. ¿Ya? Este nucleótido tenía originalmente esta estructura y el mutágeno le agregó un grupo etilo, metil-etil, ¿ya? Un grupo etilo. Y eso produce cambios, por supuesto,
en la secuencia del DNA. Entonces el gas mostaza que se utilizó durante la Primera Guerra producía ese efecto, o sea, producía cambios a nivel del DNA y por lo tanto unas lesiones tremendas en la piel de los soldados y la población que está expuesta al gas mostaza. Daño oxidativo. El daño oxidativo o los radicales libres también modifican la estructura química de los nucleótidos. Tenemos agentes intercalantes. Los agentes intercalantes se definen como aquellas moléculas que son capaces o posibles de agregarse entre las dos hebras del DNA, ¿ya? Acá tenemos entonces un agente intercalante que sería este rectángulo amarillo, ¿ya? Que se inserta entre las dos hebras del DNA. ¿Ya? Uno de ellos, el más conocido, el más representativo es el benzoapireno. El benzoapireno a ver. El benzoapireno es una de las moléculas que se pueden intercalar. Esta molécula viene de la combustión incompleta de compuestos orgánicos. ¿Ya? Como por ejemplo el humo de la leña, el humo del carbón, el humo del cigarrillo. ¿Ya? Aparece el benzoapireno y otras moléculas parecidas que son capaces de ubicarse entre las dos hebras del DNA. Si hay moléculas que se ubican entre las dos hebras del DNA, por supuesto que van a interferir en los procesos de replicación y transcripción del DNA. Acá tenemos entonces el efecto de, si es que googlean ahí, el trabajo de los desollinadores, ¿ya? Este señor está desollinando una chimenea con sus manos. En ese tiempo, en el siglo XIX, no existían ni guantes, ni protección laboral, nada. Este caballero iba, metía la mano y arrastraba todo el hollín. Pero él ni nadie sabían de que ese humo contenía varios agentes intercalantes, ¿ya? Producto de la combustión de esta leña, que está en el humo de esta leña que se acumulaba en la chimenea. Y tampoco sabían ni se explicaban por qué tenía grandes lesiones en las manos y finalmente aparecía melanoma, ¿ya? En estos pacientes, o sea, en estos sujetos. Y posteriormente con la investigación se logró saber de que en el humo y en el hollín existían compuestos mutágenos que explicaban las lesiones en la piel que tenían estos desollinadores y los cánceres que desarrollaban estos desollinadores. Ahora a nadie se le ocurriría nadie se le ocurriría pedir este trabajo, ni menos hacerlo. Eso con respecto a los mutágenos químicos. Hablamos de los mutágenos que son exógenos y endógenos. Endógenos podemos tener el daño oxidativo, por ejemplo. Exógenos son todas las moléculas que vimos anteriormente. Y también las podemos diferenciar entre agentes químicos, como los que vimos hasta ahora, y agentes físicos. Los agentes físicos son dos fundamentalmente: la radiación ionizante y la luz ultravioleta.
vamos a ver entonces la radiación ultravioleta primero. La radiación ultravioleta, que proviene, ¿cierto?, del Sol o de manera voluntaria a través de estas lámparas ultravioletas, lo que hacen es colocar entre dos timinas adyacentes un par de enlaces covalentes. ¿Ya? Enlaces covalentes quiere decir de que se une este átomo con este otro átomo a través de un enlace. Por lo tanto, ya no son dos timinas, es una molécula diferente. Y esta molécula diferente se llama dímero de timina. Y este dímero de timina, por supuesto que altera la estructura de esta hebra de DNA. ¿Ya? Altera esta estructura de la hebra de DNA y nuevamente al pasar la replicación, al pasar la transcripción, se va a alterar el proceso correspondiente. Y por lo tanto esto es un cambio a nivel de la secuencia del DNA. Ya sabemos de antemano de que los rayos X y los rayos gamma, que en conjunto los conocemos como radiación ionizante, producen fracturas del DNA, fracturas de doble hebra del DNA. No solamente de una, sino que de las dos. Y este efecto es importantísimo o tiene unas consecuencias enormes, porque si nosotros rompemos básicamente las dos hebras del DNA, estamos perdiendo grandes fragmentos de cromosoma al momento de producirse la mitosis. Grandes fragmentos de cromosoma. Entonces, no solamente estamos perdiendo esta parte de información genética, sino que todo lo que viene a continuación, se pierde todo ese segmento de brazo cromosómico. Es una consecuencia impactante. Por eso que ustedes van a estar muy, muy, muy cercanos a esto. Se evita la radiación ionizante a mujeres embarazadas, ¿no? Si usted está embarazada, informe a su radiólogo que está embarazada para poder tener las precauciones necesarias si es que es eh, estrictamente necesario el procedimiento radiológico. Sencillamente, ¿por qué? Porque este tipo de mutaciones, como su efecto es grande, tenemos que el proceso de embriogénesis se va a ver alterado de manera importante, ¿ya? Producto de pérdida de material genético, produciendo teratogénesis. Ese es otro concepto, teratogénesis. Todos los mutágenos son posibles de ser teratógenos. Acá también el radiólogo está protegido para la radiación ionizante, para los rayos X que está todos los días recibiendo, y por eso se coloca un dosímetro para saber cuál es la cantidad de radiación que ha recibido durante un periodo de tiempo determinado. Acá, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros estamos, bueno, en periodo de cuarentena mucho menos expuestos al sol, pero en condiciones normales estamos expuestos al sol de manera importante. Y entonces los dímeros de timina se están produciendo constantemente. Y otros tipos de cambios en el DNA se están produciendo de manera importante. Entonces, ¿por qué todo ese daño en el DNA termina no siendo tan perjudicial? ¿Qué pasa en el
Pato, se detuvo. Perdiste la conexión, Patricio, parece. Sí, porque no se escucha. Ahí volvió Patricio, ya. Termina la Está idea. mutado. Sí, Está mutado. Está micrófono. silenciado. Abre tu micrófono, Pato. Patricio, abre el micrófono. Ya, ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya, ahí sí. No sé si fui yo o qué, pero bueno, reiniciemos rápidamente. Entonces estaba diciendo de que el DNA, producto de agentes mutágenos, está constantemente siendo dañado. Pero ese daño no es mutación. No es mutación cuando queda en la célula en que se produjo. Si ese daño en el DNA se traspasa a células hijas producto de mitosis, o definitivamente se traspasa ese daño en el DNA de progenitor a descendencia, pasa a ser mutación. Porque si recuerdan la definición, Profe, mutaciones... disculpe que lo interrumpa, pero no está Dime. compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Tranquilo. Perdón. No. No, ahora, ¿quién está compartiendo ahora? A ver, El no. profe Cabrera. Sí, me metí yo, pero ahí dejé de compartir. Ya, tú. Adelante. Ahora yo. Sí, perfecto. Ya. Ya. Entonces, el daño en el DNA acá pasa a ser mutación cuando se hereda de unas, entre comillas, hereda de una célula a otra por mitosis, o incluso desde un individuo, desde un gameto, pasa a la descendencia a través de fecundación. El paso entre daño en el DNA a transformarse en una mutación se evita mediante mecanismos de reparación del DNA. ¿Ya? Hay muchos mecanismos celulares en el cual hay muchas enzimas encargadas de reparar este daño en el DNA. Por ejemplo, los dímeros de timina. A ver, vamos a ver acá. Había un dímero de timina acá, ya que está como lomo de toro que hay ahí. Un mecanismo de reparación corta acá, y después sencillamente rellena con lo que corresponde. Y todo reparado. Y eso está ocurriendo constantemente cuando nosotros estamos al sol. Hay distintos tipos de mecanismos de reparación. ¿Ya? Lo importante acá es que tengan a la mano un resumen de ellos, no que se los aprendan para la prueba. ¿Ya? Tengan un resumen de eso. Acá hay otro resumen de los mecanismos de reparación y lo que ocurre cuando ellos fallan. Por ejemplo, acá, cuando falla un mecanismo de reparación en particular, tenemos esta enfermedad que vamos a ver a continuación, que es el Xeroderma pigmentosum. Este sujeto, ¿ya?, es un chico con Xeroderma pigmentosum, en el cual el mecanismo de reparación que marqué acá en rojo está fallando, no está reparando los dímeros de timina. Por lo tanto, este chico se exponía constantemente al sol y aparecían lesiones importantes en la piel, ¿ya?, como lo podemos ver
de manera explícita acá, y tiene múltiples melanomas. Esas manchas rojas son melanomas. En cambio, el chico de la derecha también tiene Xeroderma pigmentosum, también tiene mutaciones en los genes que codifican por las enzimas que reparan dímeros de timina. Sin embargo, producto de una modificación del ambiente, una modificación hecha por el equipo de profesionales de la salud, este chico no se expone a la radiación ultravioleta, producto de este filtro que está acá, y por lo tanto luce de un aspecto prácticamente normal. Pero lamentablemente este chico tiene que estar condicionado a estar constantemente vestido con este traje anti-radiación ultravioleta, ¿ya? Eso no explico radiación ultravioleta a propósito porque el profe Cabrera trabaja en radiación ultravioleta, sino que siempre lo coloco como ejemplo. ¿Todavía trabaja, profe, activamente en radiación? Así es la cosa, sí. Sí, en radiación ultravioleta, entonces todo aquí está finamente coordinado. Y eso era todo. De todas maneras, terminamos a tiempo y muchas gracias por la paciencia. Y nos vemos en una clase ya para octubre de fenotipos de herencia compleja. Cualquier cosa, duda que tengan, por favor me la hacen llegar a través de cursos o a mi mail. Yo encantado de responder cualquier duda que tengan, ¿eh? Y yo, Si no hay preguntas, por última vez, y si no, cerramos y le agradecemos a Patricio González su presentación de hoy día. no, Y con todo. Muchas gracias, profe. No, si gracias a quieren, ustedes por la abren paciencia. sus cámaras para sacar la última foto aquí y nos despedimos. Chao, chao. Profe, disculpe. Sí, preguntas ya. Sí. No, pero no es con la materia, sino que ¿hasta cuándo va a llegar? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué materia es la prueba? Hasta esta clase. Esta nomás, ya. Esta, sí, son 5 sesiones. Ya, gracias. Profe, Sí. una duda. ¿Cuándo van a estar las notas del certamen número 2? Están las notas ya, pero no las hemos publicado porque estamos tratando de buscar la forma de presentárselo con el puntaje que obtuvieron. De 42 preguntas, el máximo fue 40 y les puedo contar que hay 13 personas bajo el 4 en vez de las 23 de la primera teórica. Así que está mejorando el ranking. Así que los felicito. Si no hay más preguntas, de nuevo, última vez. Si no, nos vamos. Muchas gracias. Y esta sesión se sube. Estoy respondiendo por chat una pregunta. Ah, ya, sí. Los puntos del control de mitosis evitan los cambios en el DNA. Sí, que Carla me estaba preguntando que si tiene que ver esto con los puntos de control de mitosis también. Sí, nosotros le hicimos énfasis en que el G2 se alarga, y si no es capaz de reparar, se va a apoptosis y no pasa nunca a mitosis. Así claro, que, y el G1 también para el P53 hace también, su noble pega. Sí, así que eso es muy importante. ¿Ya? Ya, ahí eso es todo. Ya, pues muchas gracias a todos entonces. Entonces, en 2 sesiones va a estar puesto hoy día en la tarde cuando transformemos y lo subamos al Google. Así que muchas gracias a todos y disculpen la tremenda espera que hubo al intermedio. Pero son las cosas técnicas que no somos capaces de dominar. Chao, chao. Chao.
Chao, profe, gracias. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao a todos.